Buenas noches y bienvenidos. En los próximos minutos les ofreceremos un resumen de los acontecimientos que han marcado la actualidad en Oriente Medio durante las últimas 2 semanas. Unas semanas muy intensas. Desde luego, la situación en la región sigue siendo muy compleja, con una tregua frágil que, se ve constantemente puesta a prueba, y con esfuerzos diplomáticos que intentan abrirse paso. Un equilibrio muy delicado. Este análisis es una producción de Stylo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial, y cuenta con el patrocinio de ProWave AI. Si te parece, comencemos con el panorama general. Desde el 10 de octubre de 2025 está en vigor un alto el fuego. Un alto el fuego negociado por Estados Unidos, sí. Exacto. Sin embargo, las últimas 2 semanas han estado marcadas por una escalada de violencia que amenaza, con desmantelar este frágil acuerdo. Exactamente. Es que lo que hemos presenciado no son incidentes aislados. No, para nada. Es un patrón de acciones y, claro, de reacciones. Las fuentes indican que las fuerzas israelíes han llevado a cabo ataques aéreos significativos en Gaza, en el sur del Líbano y en Siria. Hay ejemplos muy concretos. Sí, por ejemplo, el 19 de noviembre, un ataque con drones en el campo de refugiados de Ein el-Hilwe, en Líbano, que causó la muerte de 13 personas. 13 personas. Y días después se reportaron al menos 22 fallecidos en ataques sobre la ciudad de Gaza y Khan Yunis. Israel, por su parte, justifica estas acciones como respuestas a violaciones del alto el fuego. Claro, como disparos de militantes de Hamás contra sus tropas. Siempre es la misma dinámica. Y esto nos lleva al marco diplomático que intenta contener la situación. Concretamente, el plan de paz de 20 puntos propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un plan que además cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, o sea que tiene un peso internacional importante. Pero es muy ambicioso. Es muy ambicioso, sí. Propone el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza de estabilización internacional. El problema es que su implementación choca de frente con la realidad sobre el terreno. Claro, jamás rechaza el desarme. Lo rechaza si no se garantiza un Estado palestino soberano. Y además hay otro punto de fricción. Fuentes como Al-Quds critican que los representantes palestinos, han sido excluidos. Excluidos. ¿De dónde exactamente? Del centro de coordinación que se ha establecido cerca de Gaza para supervisar la reconstrucción. Y eso, claro, genera una desconfianza enorme. Entiendo. Analicemos entonces las posturas de los principales actores. Empecemos por el gobierno de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido muy claro. Ha confirmado ataques contra Irán y mantiene la postura de continuar las acciones militares para, y cito, desmantelar las capacidades de Hamás. Y mientras, la administración de Estados Unidos, ¿qué papel juega? Pues un doble papel. Por un lado, lidera los esfuerzos diplomáticos para implementar ese plan de paz. ¿Y por otro? Y por otro, también ha impuesto ciertas restricciones a las acciones unilaterales de Israel. Quieren evitar a toda costa una escalada mayor. Claro, una conflagración regional. Exacto. Y luego está Hamás. Su postura parece, a primera vista, un poco contradictoria. Es que es compleja. Por un lado, rechaza el desarme. De hecho, ha llegado a comunicar a los mediadores estadounidenses que considera que el alto el fuego ha caducado. Por las violaciones israelíes. Eso es. Pero por otro lado, ha participado en el intercambio de rehenes y restos mortales. Y hay un dato muy reciente. ¿Cuál? Ha admitido tener a docenas de sus combatientes atrapados en túneles bajo Rafah. Y están pidiendo a los mediadores que presionen a Israel para su evacuación segura. O sea que por un lado es un desafío total y por otro una negociación por la supervivencia. Justo. Es una estrategia a dos niveles. Y es que el conflicto, como decías al principio, se ha extendido mucho más allá de Gaza. Sí, es fundamental entender eso. Las tensiones en la frontera con Líbano son altísimas. Sobre todo después del ataque en Beirut. Claro, el que acabó con la vida de Heitam Ali Tabatabai, que era el jefe del Estado Mayor de Hezbolá. Un golpe muy significativo. Y a eso se suma que Israel mantiene una zona de seguridad dentro de Siria. Exacto. Y toda esta expansión del conflicto es lo que ha llevado a Estados Unidos a crear ese centro de coordinación cívico-militar en el sur de Israel. En el que participan 50 países y organizaciones. Sí, para monitorear la tregua y coordinar la ayuda humanitaria. Es una forma de intentar tener un mayor control sobre una situación que se les puede ir de las manos. Y mientras la diplomacia y las operaciones militares continúan, el coste humano es devastador.
Uf, terrible. El Ministerio de Sanidad de Gaza ha informado de que la cifra de fallecidos desde el inicio del conflicto ha superado los 70.000. 70.000. Y aquí es donde las narrativas chocan de una forma frontal. ¿A qué te refieres? Pues a que tienes, por un lado, a organizaciones como Amnistía Internacional. ¿Qué hablan de? Hablan de un genocidio en curso. Citan más de 500 violaciones del alto el fuego por parte de Israel y el bloqueo de la ayuda humanitaria. ¿Y en el otro extremo? En el otro lado, tienes a medios como The Jewish Chronicle, que acusan, por ejemplo, a la BBC de una cobertura sesgada y desproporcionadamente crítica con Israel. La guerra por el relato. Es otra guerra, tan importante como la que se libra sobre el terreno. Y en medio de todo esto están surgiendo informes sobre la aparición de milicias anti-Hamás en Gaza. Que añaden otra capa de complejidad, claro. Una capa enorme. Se habla de que algunas están supuestamente apoyadas por Israel y Estados Unidos, y la autoridad palestina ya ha dicho que se niega a integrar a estos grupos. Lo que podría llevar a un conflicto interno palestino. Ese es el gran riesgo. Ante este escenario tan complejo, ¿qué acontecimientos clave debemos observar en el futuro próximo? A ver, hay varios puntos críticos a vigilar. El primero. Primero, el despliegue de la Fuerza de Estabilización Internacional, que está previsto para enero de 2026. Su composición y su eficacia serán determinantes. De acuerdo. Segundo punto. Segundo, la resolución de la situación de los combatientes de Hamás atrapados en los túneles de Rafah. Cómo se gestione eso puede marcar un antes y un después en las negociaciones. Tercero, la diplomacia. Sí, los esfuerzos de mediación de Egipto, Qatar y Turquía, que son los que están sobre el terreno, y por supuesto la próxima visita del primer ministro Netanyahu a la Casa Blanca. Esa reunión podría redefinir los siguientes pasos. Y por último, la crisis humanitaria. Sin duda, se agrava con la llegada del invierno y seguirá siendo un foco de atención y de presión internacional. El análisis que acaban de escuchar se ha generado utilizando Estilo News. Y para quienes buscan comprender en profundidad la actualidad global, Stylo News es una aplicación disponible para móvil y ordenador, diseñada por veteranos profesionales de la inteligencia. ¿Cómo funciona exactamente? Pues mira, Stylo News procesa información de más de 250 fuentes mundiales en más de 20 idiomas. Y no solo noticias tradicionales, también redes sociales como X. Utiliza agentes de inteligencia artificial para analizar los datos, ¿no? Eso es. Y permite a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural para obtener resúmenes e informes personalizados, siempre con citas directas a las fuentes originales. Vamos, que convierte el ruido informativo en conocimiento. Esa es la idea, que sea una herramienta para convertir todo ese ruido en conocimiento claro y útil. Les invitamos a descubrir cómo la inteligencia artificial puede transformar su manera de informarse. Pueden suscribirse y recibir informes a la carta en www.estilonews.com. Agradecemos su atención. Si hay algún tema sobre el que les gustaría que realizáramos un análisis en profundidad, no duden en hacérnoslo saber. Y para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas, sigan a Estilo News en sus redes sociales favoritas. Ha sido un placer acompañarles.